excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Energía que organizamos gracias a la colaboración de UNESA, Enresa y EY, Ernst & Young. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente al secretario de Estado de Energía, don Alberto Nadal, al que va a presentar el ministro de esa cartera, don José Manuel Soria. Querido ministro, la tribuna es suya. ¿Sí? No, igual. Secretario de Estado de Energía, secretario de Estado de Medio Ambiente, subsecretario de Industria, distinguidas autoridades, señoras y señores. Por distintos motivos, es un placer y es una satisfacción presentarles a nuestro conferenciante en el día de hoy. Desde hace muchos años somos amigos, pero además somos compañeros de cuerpo en la Administración, somos compañeros de partido y además desde hace un año trabajamos juntos en el Ministerio de Industria, de Energía y de Turismo. Alberto Nadal tiene un currículum académico dilatado, tiene una formación muy sólida. Es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por ICADE, pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y ha tenido distintas responsabilidades en el ámbito de la Administración Pública, generalmente siempre dentro del ámbito económico. Ha trabajado en la Dirección General del Tesoro, ha sido asesor del vicepresidente económico del Gobierno, también ha sido director general del Instituto de Crédito Oficial, ha sido secretario general de Comercio Exterior y también ha sido consejero económico y comercial en la Embajada de España en Washington. Pero no ha sido exclusivamente, digamos, en el ámbito público donde ha tenido responsabilidades el secretario de Estado de Energía, sino que también ha dedicado unos años de su trayectoria profesional a trabajar en el ámbito del sector privado. Fundamentalmente lo ha hecho en la COE como vicesecretario general, entre otras responsabilidades, de Economía y Relaciones Internacionales. Como saben todos ustedes, desde el mes de diciembre del año 2012, Alberto Nadal es secretario de Estado de Energía. Ya lleva, por tanto, algo más de un año en esa responsabilidad y a lo largo de este año ha coordinado una densa, difícil agenda reformista en el ámbito energético de España, tanto en el ámbito de los hidrocarburos, del carbón, pero fundamentalmente también en el ámbito eléctrico. Saben ustedes que al inicio de esta legislatura, de entre los muchos problemas que tenía la economía española, que no eran pocos, habían dos que concernían al sector energético. Uno era el diferencial de precios, tanto en términos de consumo doméstico como de consumo industrial, que teníamos en relación a otros países de nuestro entorno europeo. En segundo lugar, un problema creciente de desfase entre los ingresos del sistema eléctrico en relación a los costes de las actividades reguladas de este sistema. Eso que se ha dado en conocer como déficit de tarifa, lo cual no solo era un problema en términos absolutos por la cuantía que había ya acumulada a principios de esta legislatura, sino lo que era probablemente peor, el ritmo de crecimiento anual de ese desfase. Por tanto, el conjunto de actuaciones del Ministerio de Industria, de Energía y Turismo en relación a estos dos problemas ha sido una agenda reformista encaminada, en primer lugar, a atajar las causas en virtud de las cuales se habían producido esos desfases entre ingresos y costes del sistema eléctrico y, una vez culminada esa tarea, desempeñarnos en otra que tiene que ver con la reforma de la parte del mercado, de la parte liberalizada, con el fin de que a través de esas reformas se puedan obtener
efectos positivos en relación a la evolución de los precios, tanto del consumo doméstico como del consumo industrial. Por tanto, está encauzado el primero de los problemas y en estos momentos el Gobierno, el Ministerio, la Secretaría de Estado de Energía ya está en esa segunda parte de la reforma del sistema. Y todo ello hay que contemplarlo dentro de lo que es una política económica general, cuyos dos pilares fundamentales han sido y son la consolidación fiscal y el Plan Nacional de Reformas, y cuyos resultados, 2 años después del inicio de esta legislatura, empiezan a vislumbrarse. Eso sí, con problemas profundos y serios todavía en nuestra economía. Es el caso del alto nivel de desempleo, tanto en términos de paro registrado como de población activa. Es el problema todavía del debilitamiento del consumo o la insuficiente canalización de financiación bancaria hacia el sector privado en general, particularmente hacia la pequeña y mediana empresa. Son restricciones, son dificultades, son problemas, son desequilibrios que son claros, que el Gobierno no solo lo reconoce, sino que somos muy conscientes de que justamente en esa dirección han de encaminarse las reformas pendientes durante la segunda parte del mandato, pero que en ningún caso pueden impedirnos ver esos desequilibrios, el tipo de avances, señales favorables o signos positivos que se empiezan a vislumbrar en la economía española. No voy a incidir en todos ellos, pero me quedo con un dato, el que ayer avanzó el ministro de Economía en el Congreso de los Diputados, en virtud del cual el crecimiento para el cuarto trimestre del año 2013 habría sido de un 0,3%, consolidando así el cambio de tendencia que ya se empezó a experimentar en el tercer trimestre de este año, cuando crecimos un 0,1%. Por tanto, se ha hecho mucho, queda mucho por hacer y dentro de eso mucho que queda por hacer, también se abordarán reformas pendientes en el sector energético en general, particularmente en el sector eléctrico, también en el del gas, y esa coordinación también la llevará a cabo el secretario de Estado de Energía. Alberto Nadal tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este foro la invitación a participar en el mismo, en seguramente uno de los desayunos más prestigiosos que se realizan en Madrid. Y muy especialmente mi agradecimiento al ministro que está con nosotros y que ha tenido la amabilidad de presentarme para este acto. Hace 2 Navidades, cuando recibo una llamada de teléfono del ministro de Industria diciendo que quería hablar conmigo y me planteó la posibilidad de irme a trabajar con él al Ministerio de Industria, nada más y nada menos que a llevar la política energética de España, un servidor público con una trayectoria en el Ministerio de Economía y Hacienda, en el Ministerio de Comercio, no podía decir que no. Era absolutamente irresistible la oferta que me hizo el ministro de Industria. Esa misma oferta también me hizo consciente de los retos a los que nos enfrentábamos, de las dificultades a las que se enfrentaba el sistema energético español. Y aunque ya se había avanzado de forma importante en el primer año de legislatura, todavía quedaba una profunda agenda reformista que llevar hacia adelante y en la que hemos trabajado intensamente durante este año. Yo al ministro debo agradecerle su liderazgo, su apoyo y su independencia en todos momentos en mi trayectoria como secretario de Estado, en la que su apoyo y su liderazgo ha sido absolutamente fundamental para sacar esta agenda hacia adelante y lo que todavía queda en el resto de la legislatura para seguir trabajando. Y vamos al tema que nos ocupa, que es la energía y la política energética en España. He querido titular esta charla o esta conferencia como mitos y realidades del sistema energético español. ¿Por qué? La energía, y esto es importante, ocupa en cualquier economía un papel fundamental.
No se puede infraestimar el peso de la energía en el sistema económico. No hay una sola familia, un solo consumidor, una sola empresa que no utilice energía. Se pueden utilizar créditos, se pueden utilizar otros factores productivos, pero la energía está absolutamente presente en todos y cada uno de los ámbitos de la actividad humana. Y, por lo tanto, acertar en la política energética y, sobre todo, acertar en una política energética de cara al futuro puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una economía en los próximos años. Sobre el tema energético, en los últimos años se han tomado decisiones que no siempre han sido acertadas. Nosotros, en esa legislatura, hemos tenido como objeto fundamental reconducir un sector energético español que presentaba serias dificultades y preparar el terreno para lo que es el sector energético del futuro. Un sector energético que a nivel mundial está experimentando cambios fundamentales, que están apareciendo nuevas oportunidades en el horizonte y que, sin embargo, España partía de un cierto lastre por las decisiones de política energética que se habían tomado en el pasado. Toda política energética se basa en 3 pilares. En primer lugar, garantía de suministro. No puede haber política energética, no puede haber energía sin garantizar el suministro. Es decir, no puede ocurrir, el límite en la política energética es que demos el interruptor de la luz y no se encienda. Eso jamás puede ocurrir. Esa es la base, la estructura mínima, la que tiene que garantizar, bajo cualquier concepto, una política energética. Y esto significa 2 cosas. Infraestructuras, redes bien construidas y bien mantenidas, y suficientes fuentes de generación con exceso de capacidad para hacer frente a las puntas de demanda. Como veremos, en España en esto estamos bastante bien. En segundo lugar, competitividad. No se puede tener una política energética a cualquier coste. El coste es absolutamente fundamental. El precio es básico, porque el precio entra en vena en la competitividad. Y la competitividad es la base del crecimiento y la creación de empleo. Si sacrificamos la política energética, si sacrificamos la competitividad dentro de la política energética, estamos poniendo las simientes de la recesión y el desempleo. Si, por el contrario, acertamos en los costes adecuados dentro de la política energética, estamos poniendo las bases para un crecimiento sostenido y para la creación de empleo. Y, por último, pero no menos importante, todo esto debe hacerse salvaguardando los intereses medioambientales, o salvaguardando y protegiendo, aquí tenemos al secretario de Estado de Medio Ambiente, protegiendo los recursos naturales sobre los que impacta el sector energético. El éxito de la política energética está en mantener un equilibrio entre las 3 partes. Si se sacrifica una de ellas, antes o después aparecen problemas. Si se sacrifica la seguridad de suministro, antes o después tendremos problemas, cortes de luz o problemas de suministro de gas. Si se sacrifica la parte del precio, tendremos problemas de coste. Si se sacrifica la parte medioambiental, se nos generarán problemas graves medioambientales en el medio y en el largo plazo. He de decir que en las 2 últimas legislaturas, desgraciadamente, el tema de competitividad no estuvo demasiado presente en la agenda de la política energética de entonces, como veremos. Voy a empezar por las fortalezas del sistema energético español, que son enormemente importantes y que nos sitúa en muchos aspectos entre las mejores naciones del mundo desde el punto de vista energético. En primer lugar, tenemos un mix diversificado y equilibrado de tecnologías de generación. Como ven, no hay ninguna dominante y caben todas. Desde la nuclear hasta la fotovoltaica, la eólica, la hidráulica, tenemos gas, tenemos una distribución adecuada de hidrocarburos. En general, el sistema energético español es rico y diversificado. ¿Por qué es importante? Es importante por 2 causas. En primer lugar, porque cuanto más se apuesta por una tecnología, más se van incrementando sus costes y más van cayendo sus beneficios. De tal manera que lo ideal es compensar entre todas ellas. En segundo lugar, porque el tener muchas fuentes de energía permiten que, en el caso de que se produzca una elevación de precios en una de ellas, una escasez de fuentes de energía en una de ellas, se puede compensar rápidamente con las demás. Desde ese punto de vista, en España estamos bien. Tenemos un equilibrio adecuado, tenemos un peso importante, como veremos, de las energías renovables y tenemos a nuestra disposición fuentes de generación alternativas
con capacidad de sustituirse unas a otras en función de los precios de mercado y en función de las necesidades o las señales de escasez que se vayan recibiendo. En segundo lugar, España presenta un nivel de penetración de las energías renovables muy elevado. En el año 2013, este que acabamos de pasar, el 42% de la energía eléctrica española se produjo con energía renovable. Si vemos el gráfico de la derecha, lo que nos muestra es que en el objetivo 20-20-20, de conseguir un 20% de energía primaria renovable para el año 2020 que se ha fijado la Unión Europea, España es el país más avanzado. Para este año deberíamos haber tenido un 12% de energía primaria renovable y estamos en el 17, 5 puntos por encima. Esto que se dice de que se han frenado las renovables, de que no hay un impulso a las renovables, esto no es verdad. España sigue siendo el país de Europa en el que la energía renovable tiene un mayor peso específico y en el que la apuesta por las energías renovables es más importante. Otra cosa es el precio y el momento en que se ha realizado. Pero desde el punto de vista del mix y desde el punto de vista de la seguridad de suministro, la posición española es francamente envidiable. En segundo lugar, tenemos unas infraestructuras enormemente avanzadas, que nos permite tener unos índices de calidad de suministro muy elevados. Aquí en el gráfico me he referido a la electricidad. Mide el número de interrupciones que se tiene en el suministro eléctrico y, como se ve, que es uno de los parámetros fundamentales a la hora de medir la calidad del sistema eléctrico, del sistema energético de cualquier país. Vemos la posición que ocupa España en el conjunto de países de la Unión Europea. Está al final del primer tercio, entre los mejores países. Esto es así porque se ha hecho un esfuerzo de inversión de infraestructuras enormemente importante en los últimos años. Y eso es así porque tenemos una calidad elevada tanto de nuestra transmisión, de nuestro transporte, como de nuestra distribución eléctrica. Pero lo mismo podemos decir de nuestro sistema gasístico, donde la infraestructura es francamente buena y tenemos un gestor técnico del sistema que no tienen otros países de nuestro entorno y que muchos están imitando, o tenemos un sistema de distribución de hidrocarburos a través de CLH en el que también es enormemente eficiente. En líneas generales, nuestras infraestructuras están en óptimas condiciones, nos permiten unos índices de calidad elevados y se ha hecho un esfuerzo inversor que tiene un rendimiento importante para el país. La otra cara de la moneda, como veremos, es que los costes de esta inversión también han generado elevaciones importantes del precio de los costes regulados en algunas áreas del sistema energético español. Como decía antes, nuestras infraestructuras de gas natural también son enormemente importantes y tenemos capacidad, en el caso del gas, de recibir materia prima de prácticamente cualquier parte del mundo. No dependemos exclusivamente de un único mercado, como por ejemplo le ocurre al este de Europa, que depende casi en su totalidad del gas de Rusia. Nosotros no. Nosotros tenemos una importante entrada de gas del norte de África, pero tenemos suficientes plantas de regasificación para poder importar gas licuado de cualquier parte del mundo. Lo cual, en un momento en que fluctúan los precios del gas, es una fortaleza importante del sistema gasístico español. El ratio de cobertura es muy elevado. Esto también tiene otra cara de la moneda, como le pasaba antes al tema de las infraestructuras. Es decir, tenemos mucha capacidad instalada de generación frente a la demanda existente. Tenemos en el caso de electricidad, tenemos unos 105 o 106.000 megavatios instalados, efectivos 60-70.000, porque como ustedes saben, entre la cantidad nominal y la efectiva depende de que se pueda poner en marcha todo a la vez, no sopla el viento continuamente ni siempre sale el sol continuamente, pero tenemos 60-70.000 megavatios de forma continua y la punta de demanda en estos momentos anda alrededor de 40 y tantos mil megavatios. Es decir, tenemos muchos años por delante sin tener que instalar generación, garantizando el suministro para los españoles. Para que nos hagamos una idea, Francia tiene una capacidad instalada efectiva de unos 100-110.000 megavatios y una demanda de 90.000 en punta. Es decir, el ajuste está muchísimo más, la diferencia es mucho más corta que la nuestra. Claro, la otra cara de la moneda es que este exceso de capacidad también tiene coste para el sistema. Dicho en otros términos, estamos en un sistema muy saneado desde el punto de vista de la seguridad de suministro, tanto en redes como en calidad como en generación, pero quizás con un exceso de capacidad porque se pensó para un uso de la energía
superior al que estamos teniendo en estos momentos como consecuencia de la crisis económica y como consecuencia de la evolución de los programas de eficiencia energética y de los comportamientos de los consumidores en los últimos años. Pero, desde luego, desde el punto de vista de la seguridad de suministro, la situación es envidiable para la mayoría de los países de nuestro entorno. Un ejemplo que todo el mundo va a entender. Cuando viene una tormenta, como se ocurrió en los últimos días de diciembre, principios de enero, que arrastra a toda Europa, 20.000 familias en el Reino Unido y 30.000 familias en Francia se quedaron sin electricidad. Esa misma tormenta, pasando por España y con una intensidad parecida, apenas tuvo impacto. Es decir, nuestra red está mucho más sólidamente construida que la de muchos países de nuestro entorno y tenemos un exceso de capacidad para producir electricidad y para producir en general energía. Aunque la economía española se pusiera a crecer a ritmos muy fuertes, como todos esperamos que vaya a ocurrir en los próximos años, el sistema energético español puede reaccionar de forma inmediata sin necesidades de fuertes inversiones como tienen que acometer otros países de nuestro entorno, porque esas inversiones ya las hemos realizado. Sin embargo, tenemos un problema de precios, como decía el ministro. No tenemos un problema en ese triángulo de seguridad de suministro, pero sí tenemos un problema de precios, tenemos un problema de competitividad. Luego analizaremos por qué y qué es lo que ha ocurrido en estos 2 últimos años y qué son las medidas que se han puesto en marcha en los últimos 2 años para frenar el problema de los precios. Antes de impuestos, para el consumidor doméstico, España es el tercer país más caro, solamente detrás de Irlanda y Chipre, que son islas. Después de impuestos, el sexto. Esto es importante, porque uno de los elementos que evita que el impacto sobre el consumidor final sea más elevado del que es debido a que nuestra imposición es más baja. Es decir, es una política gubernamental, una decisión del Gobierno de que los impuestos sobre la electricidad en España sean más bajos que en los países de nuestro entorno. Es decir, el sistema es caro, como veremos, pero se refrena ese impacto en parte porque hay una política impositiva deliberada de no elevar de forma continua los impuestos finales sobre la electricidad. Si vemos la evolución en los últimos años, no sé si se ve bien el gráfico, pero entre el año 2004 y el año 2011, es decir, en las 2 pasadas legislaturas, se produjo una subida del precio de la energía final del 62,3% para un consumidor doméstico medio. Es decir, una subida media anual del 6,5%. En lo que llevamos de legislatura, 2012 y 2013, la subida media ha sido la mitad, del 3,2%. Pero más importante, en 2013 los precios de la electricidad han bajado. Repito esto porque los medios de comunicación continuamente hablan de las subidas, subidas, subidas. En el año 2013, la electricidad en España, para el consumidor doméstico y para el consumidor industrial, han bajado. Es el primer año de una serie larga en que esto se produce. No van a bajar de forma radical, ni van a bajar de forma inmediata, porque veremos los problemas que se arrastran del pasado son importantes, pero se ha frenado la subida y en el último año han bajado los precios de la energía en España, los precios de la electricidad en España. Además, han bajado de manera enormemente pronunciada para los consumidores domésticos que son familias con hijos. Para estos, las bajadas de la electricidad en este año han estado en el torno del 3%, frente a las segundas residencias que sí han tenido un incremento del coste de la electricidad. La política energética de este Gobierno ha ido trasladando el coste de la energía desde las segundas residencias hacia las segundas residencias y reduciéndolo en las familias con hijos. Desde el punto de vista industrial, el resultado es parecido. En el año 2013 hay reducciones importantes del coste de la energía. Y en los 2 últimos años, para las industrias más intensivas en energía, el precio final de la energía ha bajado. Para las tarifas 6.2, 6.3 y 6.4, el resultado global de 2012 y 2013 es de caída, frente a crecimientos del entorno del 8 y 9% que teníamos en el año 2004 a 2011. ¿Con esto hemos resuelto el problema del precio? No, pero se muestra claramente que se está encaminando. Que pese a los errores regulatorios del pasado, pese a los costes que se introdujeron en el sistema de forma importante en las 2 últimas legislaturas, en esta se está produciendo una fuerte moderación
del crecimiento de los precios y, en algunos casos, en sectores claves como es las familias españolas o como es las industrias electrointensivas, el coste efectivo de la electricidad está bajando. ¿Por qué somos caros? Fundamentalmente porque los costes regulados crecen de manera exponencial entre el año 2005 y el año 2012. El problema que se nos plantea en el sistema energético español, especialmente en el sistema eléctrico, es que en un momento determinado se olvida el vértice de competitividad a la hora de definir la política energética. Y se plantea un cambio de mix radical mucho antes y en condiciones muy distintas de los países de nuestro entorno. Lo que se decide, alrededor del año 2006-2007, por los gestores de política energética de entonces, es que la penetración de energía renovable en España iba a ser mucho más rápida y con un impulso desde el Gobierno muchísimo más fuerte que el de cualquiera de los países de nuestro entorno que tenía planteados los mismos objetivos que nosotros. Como consecuencia de ello, y especialmente en algunas tecnologías, comienza la introducción de formas de producción de electricidad enormemente caras y en la que España y el consumidor eléctrico español se hipoteca para financiar la curva de aprendizaje del resto del mundo. Un ejemplo lo ilustra claramente. Un megavatio de fotovoltaica del año 2007-2008, que es cuando se instala el 75% de la fotovoltaica española, costaba entonces unos 7 millones de euros. Ese mismo megavatio instalado hoy cuesta 1. Pero nosotros lo instalamos a 7 y lo tenemos que pagar a la inversión realizada a 7. Entonces la prima que se fijó para poder instalar ese megavatio eran 450 euros megavatio hora. Recuerdo que el precio de la energía se mueve entre alrededor de 40 a 50. Es decir, deliberadamente se introduce en el mix energético una porción importante de generación a un precio 10-12 veces superior al mercado. Pero no solo eso, sino hacerlo con esa velocidad supuso un enorme problema para el operador del sistema, que tuvo que desarrollar tecnologías propias para integrar toda esa energía no gestionable en tan corto periodo de tiempo. Hay que recordar que España es una isla energética, no está conectada con el resto de Europa, que un exceso de generación no tenemos dónde verterlo o que una falta de generación no tenemos de dónde importarlo. Y ahí tenemos al presidente de Red Eléctrica, que hizo un excelente trabajo, Red Eléctrica, en integrar toda esta energía renovable. Y, en segundo lugar, hubo que desarrollar toda una red de infraestructuras porque los centros de generación cambiaron. Dejaron de ser los centros de generación convencionales que teníamos hasta ahora para pasar a ser los centros de generación renovable que se estaban instalando a toda velocidad en el país. El problema no es tanto el mix, como he dicho anteriormente, si la foto final es buena. La compensación que tenemos entre sol, viento, nuclear, gas, carbón es buena. El problema es cómo se hizo el camino hasta ahí. Si hubiéramos ido mucho más despacio, si hubiéramos ido al ritmo que iban haciendo otros países de nuestro entorno, si hubiéramos aprovechado las ventajas tecnológicas de la mejora en eficiencia en esas tecnologías, podríamos haber tenido el mismo mix a una fracción del coste. Pero entonces se decidió, yo diría casi de forma alocada, cambiar el mix de manera radical en muy poco tiempo. Cuando el sistema energético, y aquí hay muchos gestores del sistema energético que saben perfectamente lo que estoy diciendo, es como un enorme transatlántico que para moverlo hay que ir despacio y poco a poco para no cometer errores. Y sin embargo se intentó un volantazo en el Titanic. Y en esta legislatura nos hemos encontrado con que el barco estaba a punto de chocar con el iceberg. El resultado, conocido por todos, los costes regulados del sistema se dispararon. Y España pasó de ser uno de los países que tenía unos costes regulados más bajos de Europa, o al menos en la media baja, a ser el país con diferencia con costes regulados más elevados. Otro ejemplo de lo que estoy diciendo. Para animar a los Estados miembros a conseguir el objetivo 2020,
La Unión Europea, para este periodo financiero, ha puesto a disposición de los Estados miembros fondos comunitarios para poder realizar inversiones en renovables. ¿Lógico? Para, de esta manera, alcanzar el objetivo que entre todos nos hemos fijado. Bueno, pues España tiene una capacidad limitada de utilización de esos fondos, porque ya realizó las inversiones. Las realizó en el pasado y mucho más caras que los demás. Y vamos tan desacompasados. De hecho, como hemos visto, es el país que con diferencia tiene el objetivo más cercano al objetivo del 20. Vamos tan desacompasados que las políticas comunitarias para conseguir el objetivo ya no nos valen. A nosotros solo nos hubiera valido que nos ayudaran a pagar el pasado. Porque el futuro es algo que sí, necesitaremos más renovables para conseguir el objetivo, pero mucha de ella podrá entrar al mercado y los apoyos van a ser infinitamente inferiores a los que hemos recibido en el pasado. El problema es el peso fuerte de la hipoteca que tenemos por haber realizado inversiones cuando todavía las tecnologías no estaban maduras. En algunos casos, hemos convertido en industrias tecnologías que en el resto del mundo son cuasi experimentales. La termosolar, España tiene instalada más del 70% de la termosolar del mundo. Los demás países de nuestro entorno tienen una serie de plantas para ver cómo funciona, irla introduciendo, ir aprendiendo cómo funciona la tecnología. Nosotros tenemos el 7 de cada 10 megavatios instalados en el mundo de termosolar, porque convertimos en industria algo que estaba todavía empezando. Claro, en el momento de hacerlo, generó una imagen tecnológica y generó una imagen de empleo importante. Pero cuando todo eso se va, lo que queda es una hipoteca sobre el sistema eléctrico español. La combinación de las inversiones en energías renovables hechas cuando no tenían que hacerse. Las inversiones habían que hacerse, pero no en el momento en que se hicieron. Junto con las infraestructuras necesarias, produce una fuerte elevación del coste de la energía en la parte regulada. Este gráfico ilustra perfectamente lo que acabo de decir. A la izquierda España, a la derecha Alemania. Alemania va introduciendo fotovoltaica de forma creciente a medida que va pasando el tiempo. Nosotros la concentramos en el año 2007 y 2008 para prácticamente desaparecer en los años siguientes. Consecuencia de todo ello fue una elevación rapidísima de los costes del sistema a partir del año 2007. Claro, darle la noticia a los españoles que la política energética suponía un incremento de los costes importantes no era lo mejor. Así que, como ocurrió en el déficit público, en el caso del sistema eléctrico, que estaba perfectamente saneado en el año 2004, lo mejor es que no se note y creemos un déficit. Ya se pagará. Y eso es lo que se va produciendo entre el año 2004 y el año 2011. En un primer momento se intenta ocultar la subida del precio del petróleo y a partir del año 2007 el incremento del coste de las renovables. El resultado final es un montante de deuda, que es esa línea verde, claro, que va subiendo, que a pesar de haber amortizado 10.000 millones en el año 2012, a finales del año 2012 teníamos 26.000 millones de euros de deuda acumulada. Claro, 26.000 millones de euros de deuda acumulada significa que todos los años el consumidor eléctrico español, industrial y doméstico, tiene que pagar 2.700 millones de euros en amortización e intereses de la deuda acumulada del pasado. Para que se hagan una idea, el mes de julio, cuando, como consecuencia de la reforma, se elevan los peajes para completar el cierre del déficit, con esos peajes intentaban recaudar 900 millones de euros, un tercio de lo que tenemos que pagar por deuda de intereses. 2.700 millones es casi el doble de lo que pagamos por el transporte. 2.700 millones es casi lo que pagamos, la mitad de lo que pagamos por el total de la distribución en España. 2.700 millones de euros es la quinta parte de lo que nos cuesta la generación. Es una barbaridad. Pero eso lo están pagando en su recibo eléctrico todos los españoles cada mes. Claro, la acumulación de déficit más costes del sistema por introducción de tecnologías a destiempo llegan a producir que si no hubiéramos hecho nada, en el año 2012 el déficit hubiera sido de 10.511.000 millones de euros.
Esta es la situación con la que empieza esta legislatura. Por eso me refería al Titanic a punto de chocar con el iceberg. Claro, la tripulación ha tenido que cambiar el barco, frenarlo y girarlo, y rápidamente. Y eso provoca movimientos dentro del pasaje, ¿se entiende? Pero es peor chocar, mucho peor chocar. En el gas estamos bastante mejor. Los precios industriales están en la media europea, en algunos casos un poquito más bajos, y los domésticos en el primer tercio aproximadamente, en el segundo tercio aproximadamente. En el gas no tenemos nada que pague el sistema que no sea propio, todo es gas, transporte, distribución, regasificadoras. No tenemos la mezcla de políticas que tenemos dentro del sistema eléctrico, que teníamos dentro del sistema eléctrico. Pero sí tenemos un déficit derivado de que la demanda de gas no ha sido la prevista, y no ha sido la prevista porque la demanda eléctrica es más baja de la inicialmente prevista. Tendremos también que hacer los cambios regulatorios adecuados para modernizar el sistema de retribución y para ajustar el déficit, pero la magnitud del problema no tiene nada que ver con la magnitud del problema en el sistema eléctrico. Esto será, el gas, una de las grandes asignaturas que vamos a aprobar durante este año. Los cambios regulatorios serán los necesarios para acabar con el déficit y modernizar el sistema de retribución y, simultáneamente, vamos a intentar crear un mercado del gas más transparente que permita una más fácil señal de precio para el conjunto del sistema de la península ibérica. Decía antes que tenemos un déficit, pero la magnitud no tiene nada que ver con los demás. La siguiente cuestión que también tenemos encima de la mesa es nuestras interconexiones. La tabla de la derecha muestra el nivel de interconexión de los distintos estados de la Unión Europea. España es el cuarto, no, yo creo el más bajo, ¿no? Sí, el más bajo de toda la Unión Europea. Los mapas lo muestran claramente. Como el ratio de interconexión es muy bajo en Islandia, Reino Unido, España y Polonia. O sea, la periferia de la Unión tiene problemas para no estar interconectada con el centro. Esto genera problemas de todo tipo. Como decía antes, la garantía de suministro se hace mucho más difícil. Cuando tienes exceso de producción de generación por renovable, no la puedes verter en ningún lado. Tienes que resolver todos tus problemas tú, sin que puedas en ningún momento cooperar con otros estados de la Unión Europea para resolver el problema. Esto genera coste en infraestructuras, coste en exceso de capacidad y mayor vulnerabilidad del sistema energético español respecto a los países de nuestro entorno. En ese sentido, de recordar que si hay una posición firme del Gobierno español, de todos los gobiernos españoles, de cara a Bruselas en el tema energético, ha sido la interconexión. En el último Consejo Europeo de junio pasado, si hubo una posición que España defendió con uñas y dientes, es que la Unión Europea volviera a confirmar su compromiso de al menos un 10% de interconexión eléctrica entre todos los Estados miembros. Es recordar que este compromiso ya se fijó en el Consejo de Barcelona hace 10 años. Es imposible crear un mercado interior de la energía sin interconexiones. Cuando a veces nos llegan directivas o propuestas de directivas hablando del mercado interior, cuando no tenemos interconexión física, es que a veces parece una broma. Es como hablarme de la libre circulación de trabajadores y prohibirme los vuelos entre España y el resto de la Unión Europea. Sobre esto, la batalla que está dando el Gobierno es continua. En Bruselas entienden el problema y saben que es real, pero como todos ustedes saben, se necesitan muchas voluntades para resolverlo. Es, sin duda, a medio y largo plazo, uno de los retos más importantes que tiene el sistema energético español. Y voy rápido. Con todo esto, ¿qué hemos hecho? Primero, enfrentarnos al déficit tarifario, a la parte regulada del sistema, que es donde se generaba el déficit y el problema más importante y que ponía más en serio peligro el sistema energético español. A lo largo de 2012 se tomaron una serie de medidas importantes para conseguir mayores ingresos para el sistema y limitar el crecimiento de los costes. Hay que recordar que la primera medida de política económica que toma este Gobierno, la primera de todas,
o la segunda, pero vamos, de las primeras. Fue un Real Decreto Ley que impide la introducción de nuevas tecnologías renovables con prima dentro del sistema. A partir de ahí, se toma una serie de medidas para reducir el déficit de forma importante en un primer impulso. En un segundo impulso, lo que se hace ya es una reforma completa del sistema retributivo, una nueva ley eléctrica. Nueva ley eléctrica que se enfrenta a lo que era el problema fundamental del sistema. El sistema no tenía un problema de seguridad de suministros, como hemos dicho, tenía un problema fundamentalmente de precio, de coste. Por lo tanto, la nueva ley eléctrica, conservando los elementos positivos de la ley anterior, de la ley del 98, lo que hace es una ley de estabilidad financiera para el sistema eléctrico. Los mismos principios y la misma dureza en su aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria, que tenemos a la subsecretaria de Hacienda, sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Lo que se establece es una lista cerrada de qué puede pagar el sistema eléctrico español. Se establece que no se pueden introducir nuevos ingresos, nuevos costes, si no tenemos los ingresos equivalentes. Se establecen límites máximos a los desfases coyunturales que se puedan establecer en el sistema. Se establece un nuevo sistema retributivo de la distribución y del transporte homogéneo, basado en una misma valoración de activos y en un mismo tipo de retribución financiera. Y se cambia de forma radical el sistema de retribución de las energías renovables, basadas en un principio de rentabilidad razonable y no en una prima fija. Todo ello permite dar estabilidad financiera al sistema eléctrico español. Este año, el déficit seguramente estará exclusivamente en aquellas partidas presupuestarias que inicialmente estaban previstas y que finalmente los objetivos de déficit público han hecho que no vengan al sistema eléctrico. En lo demás, se está cumpliendo como un reloj las previsiones del Gobierno de la orden de peajes de julio. Para el año 2014, con la aportación de los presupuestos generales del Estado, las medidas tomadas y si la evolución de la demanda es la prevista, y hemos sido conservadores en la evolución de la demanda prevista, ya no habrá déficit tarifario. Y de aparecer, sería por cantidades muy pequeñas y exclusivamente porque los precios del mercado o la demanda no ha sido la inicialmente prevista. Nada que ver con déficits habituales de 4, 5, 6.000 millones de euros, que eso es lo que hemos tenido en el pasado. De esta manera queda cerrado, con muchas dificultades y evidentemente pidiendo esfuerzos a todos los agentes participantes en el sector, uno de los capítulos más difíciles del sistema energético español. Porque un déficit como el nuestro no lo tiene nadie. Hay países con desajustes coyunturales, hay países que tienen una cierta deuda acumulada, pero unos volúmenes de 26.000 millones de euros, más lo que se produzca este año, y unos pagos en el entorno de 3.000 millones de euros, eso no tiene nadie. Nadie. Y con esto hay que acabar, de manera definitiva. Y, de hecho, la reforma tiene como objeto su eliminación total. ¿Qué nos queda? Dos áreas fundamentales. Primero, el gas, al que he hecho referencia anteriormente. Problemas de una magnitud mucho menor. Estamos hablando con el sector intensamente. Y simplemente es reconducir una situación, adaptarla a lo que va a ser una demanda de gas realista para los próximos años. Y sobre eso establecer un sistema retributivo que sea lo más razonable posible. El sistema que tenemos actualmente se estableció en 2002, estamos en 2014, han pasado 12 años, pues hay que darle una revisión y hay que adaptarlo a las circunstancias reales de la demanda. No tenemos un mercado secundario de gas, y sería bueno tenerlo, y esto será otro de los elementos esenciales de la reforma. Y luego tenemos que analizar cómo utilizar al máximo el exceso de capacidad que tenemos, sobre todo en regasificación. La otra parte es la parte del mercado de electricidad a la que ha hecho referencia el ministro anteriormente. El mercado da señal de precios. Y, de hecho, tenemos, como hemos visto el año pasado, días a 90 y días a 0. Da señal de precio. La pregunta es si es la señal de precio correcta que tiene que dar en todo momento. Y esto es algo que estamos analizando
de cara a hacer un mercado más transparente en que la señal de precio refleje lo mejor posible el coste de oportunidad de producción de la electricidad en cada momento, con una mayor participación de agentes y con una mayor flexibilidad. El mercado es un mercado creado en el año 98. De entonces hasta ahora se han producido dos circunstancias importantes que merecen ser introducidas como elementos importantes de impulso a la reforma. La primera es que el mix ha cambiado de forma importante. No es el mismo mix que teníamos en el año 98, ni muchísimo menos, con un grado de gestionabilidad muy distinto y con un número de participantes muy distinto. Y, en segundo lugar, han avanzado muchísimo las nuevas tecnologías, de manera que el tiempo entre que se produce la captación económica y se produce la entrega efectiva de energía puede reducirse de manera sustancial. Esto permitiría reducir los costes asociados a los mercados de ajuste, que también se introducen como precio de la electricidad. Estos son algunos de los elementos que deben estar presentes junto con un mayor desarrollo de los contratos bilaterales y del mercado a futuros dentro del mercado de electricidad, de la reforma del mercado de electricidad, que debe aumentar su transparencia y que debe aumentar su competencia. Y por último, me gustaría hacer una mención al precio para los pequeños consumidores. Que es un tema que todos somos conscientes de su importancia política, mediática y energética. Como ustedes saben, en la parte del precio que tienen la mayor parte de los consumidores domésticos y las pequeñas y medianas empresas, 16 millones de puntos de suministro, hay una parte regulada, que comparten con el resto de consumidores, que es el peaje, y una parte de mercado, que se introducía a través de un sistema de subastas. Un sistema de subastas que ha funcionado, más o menos, durante una serie de años, en el que ya se habían detectado algunos problemas. Estaba ya en el radar del Ministerio la necesidad de su reforma con la reforma de mercados, pero que en la subasta de diciembre se produce una serie de circunstancias extraordinarias, atípicas, dice la Comisión Nacional del Mercado y Competencia, que impiden, por parte de este órgano regulador, su validación y, por lo tanto, su utilización como precio para la factura de los consumidores pequeños. El Gobierno, ante la imprevisión de la norma sobre qué precio introducir una vez que no se puede utilizar el precio de la subasta, actuó con rapidez y, siguiendo el consejo de la CNMC, introdujo un precio basado en lo que había marcado el mercado de futuros en los meses anteriores al momento de la subasta. Eso permite la resolución temporal del problema, pero estamos trabajando intensamente para en las próximas semanas tener previsto un nuevo mecanismo que sustituya el anterior y solucione los problemas que tenía el mecanismo anterior. Básicamente, el nuevo mecanismo tiene que tener dos características. Debe dar una mayor estabilidad de precios para el consumidor doméstico, que no aspira a tener cambios trimestrales ni mensuales del precio de la electricidad, quiere saber lo que va a pagar a lo largo de todo el año, o al menos en un periodo lo más amplio posible. Y, en segundo lugar, debe estar a salvo de eventos en el mercado que se produzcan en los días anteriores o en el momento de la fijación del precio. Yo, que empecé mi carrera en el Tesoro, como dijo el ministro, ningún tesoro del mundo saca deuda pública el día de la quiebra de Lehman Brothers. Si tú estás forzado a sacar una subasta justo el día en el que se está produciendo una catástrofe en el mercado, lo que se va a producir es una catástrofe en el precio. Claro, teniendo en cuenta que afecta a 16 millones de puntos de suministro y que tiene una importancia enorme, pues hay que prever un mecanismo más flexible que evite que cuando se den circunstancias extraordinarias el precio se imponga de forma automática, como ocurría hasta ahora, con independencia de cuál sea el número de agentes que participe, de la situación de competencia del proceso de fijación de precios, etc. Sobre estos esquemas estamos trabajando en estos momentos y en las próximas semanas el Ministerio pasará una propuesta a la Comisión Nacional del Mercado y Competencia para su evaluación. Y con esto, pues, termino mi intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, secretario de Estado. Se pueden imaginar que hay muchísimas preguntas. Pido disculpas por aquellas que, por falta de tiempo, no voy a poderle trasladar. Le pregunto si podría explicar usted mejor por qué afirma que los precios han caído. ¿Qué fórmula piensa que es la más idónea para fijar el precio de la luz? Emma Ross, de Bloomberg News, dice: el nuevo mecanismo que se va a diseñar para fijar los precios de la luz va a ser otra subasta o se contempla otro tipo de mecanismo. Conchi Lafraya, de La Vanguardia, dice: ¿cuándo se va a diseñar la nueva subasta eléctrica y cómo va a ser? ¿Y cuál es la previsión de subida de la luz para el cliente final en 2014? José María Cuevas dice: siendo la subasta diaria el origen del precio final de la electricidad, en su opinión, ¿cómo debería reformarse la subasta diaria? ¿Cuáles serían las ideas principales para un buen funcionamiento de este sistema? ¿Se debería seguir con los precios marginales? Vamos a ver. Creo que muchas de esas preguntas las he contestado con mi intervención final, pero vamos a dejar clara los dos mercados que son muy diferentes. Una cosa es el mercado mayorista, donde se fija el precio de generación cada hora para el sistema, y otra cosa muy distinta es la subasta para fijar, o era la subasta para fijar el precio de la electricidad para el pequeño consumidor. El pequeño consumidor es el 10 o el 15% de la energía que consume el país. La mayor parte de la energía eléctrica se la consume la industria. Pero es muy relevante el precio que se fija ahí porque son 16 millones de puntos de suministro. La mayor parte del volumen del precio de la electricidad se genera en el mercado mayorista, donde ahí lo que hay que hacer es actualizarlo, por decirlo de alguna manera, como me he referido anteriormente. En el otro sistema, lo que hace es convertir un precio que se modifica cada hora, que cada hora tenemos en el mercado mayorista un precio distinto de la electricidad cada día, convertirlo en un precio fijo durante un periodo de tiempo. Eso es lo que hace la segunda subasta. Entonces, respecto al mercado mayorista, ya me he referido que es las líneas principales de por dónde se puede actualizar dicho mercado. Desde el punto de vista de la fijación del precio para el pequeño consumidor, es decir, de transformar ese precio volátil que fluctúa cada hora en un precio estable durante un largo periodo de tiempo, es en lo que estamos trabajando en estos momentos. Y ya me he referido a que fundamentalmente debe ser un sistema que dé estabilidad de precios durante largo periodo de tiempo y, en segundo lugar, esté a salvo de eventos extraordinarios dentro del mercado o del propio sistema de fijación de precios. Respecto a la pregunta de ¿por qué decimos que ha bajado el precio de la electricidad? Pues que el precio de la electricidad ha bajado. Porque el precio medio del pool durante este año ha sido más bajo que el año anterior. Y ha sido más bajo que el año anterior, entre otras cosas, porque ha habido una meteorología enormemente favorable. En la primera parte del año ha habido gran cantidad de recurso eólico y de agua. Y cuando tenemos mucho recurso eólico y agua, baja el precio de la electricidad. Y eso se ha transmitido tanto al coste para el pequeño consumidor como para el gran consumidor. Y, de hecho, la media para el pequeño consumidor está en una caída en el entorno del 1% en 2013, del 0,9%. En algunos casos que tengan consumos más intensivos, la caída es hasta el 3%. Y en el caso de las industrias, la caída en 2013... pues 2012-2013 están en el entorno de entre el 0,5 y el 1% en el caso de las industrias electrointensivas. O sea, objetivamente, el precio de la electricidad ha caído. Como simultáneamente se ha hecho un esfuerzo importante en contención del crecimiento de los peajes, pues la mezcla de ambos factores ha permitido que en 2013 el precio de la electricidad haya caído. ¿Eso quiere decir que ha caído para todos y cada uno de los consumidores? No, depende de tu perfil de consumo. Y, de hecho, las segundas residencias, como he dicho anteriormente, ha subido. Pero para la media de consumidores domésticos y para la media de consumidores industriales, en 2013 el precio de la electricidad ha caído. José Elías Rodríguez, de Reuters, le pregunta qué previsión tiene a día de hoy para el déficit de tarifa de 2013. Sobre estos mismos temas, Conchi Lafraya dice: ¿cuántas veces les ha avisado la Unión Europea de que el déficit no puede crecer más? ¿Qué se va a hacer con el déficit de 2013? ¿Se va a titulizar como ICO, Tesoro, etcétera? Vamos a ver, nuestras previsiones en la orden de peajes que hemos mandado para informe a la Comisión Nacional del Mercado y Competencia
es que el déficit de tarifa de 2013 estaría alrededor de los 3.500 y muchos millones de euros, es decir, cerca del déficit de 3.600 millones de euros que se introduce ex ante en la ley eléctrica como enmienda en el Senado, que es exactamente las cantidades presupuestarias que estaban previstas en la orden de peajes de julio y que por un objetivo de orden superior, como es el de déficit público, que todos podemos entender, en última instancia se decide no aportar al sistema eléctrico. A este respecto, yo quiero recordar que la prima de riesgo, las condiciones de déficit público y la percepción del sector público español fuera de España es fundamental para toda la economía, incluidas las empresas del sector eléctrico y del sector energético en general. Y si ustedes ven la evolución de las cotizaciones bursátiles de las compañías españolas, energéticas y no energéticas, pero en este caso las energéticas, verán que existe una alta correlación entre la reducción de la prima de riesgo y la cotización bursátil. Mucho más importante para el valor de las empresas que las medidas regulatorias concretas que se puedan tomar es la percepción de la situación global de la economía española. Y en ese sentido, el déficit ex ante que se introduce estaría en el entorno de ese valor. Y nuestras previsiones apuntan que estará por ahí, o ligeramente por debajo. ¿Qué pasa? Que ese déficit genera un derecho de las empresas eléctricas contra el sistema, faltaría más. Y ese déficit y ese derecho lo van cobrando en los años siguientes. De hecho, la subida de peajes que se produce mínima este año tiene como objeto el pago a las compañías eléctricas de ese déficit. La posibilidad de titularizarlo o no, ese derecho, compete a las compañías. Son las compañías las que pueden titularizarlo o pueden no titularizarlo. Lo que estamos hablando con ellas no es sobre el derecho a titularizar, que ya lo tienen, sino sobre si el Gobierno puede aportar o ayudar de alguna manera para facilitar esa titulización. Y estamos en conversaciones, pero no urge, en la medida que todavía quedan muchos meses hasta cerrar el ejercicio eléctrico 2013, que es entonces cuando se reconocerá el derecho y se puede producir su titulización. Y tenemos ese tiempo para hablar con las compañías, para ver cuál es la mejor solución, tanto para ellas como para los intereses del sistema eléctrico y del propio Estado. Carmen Monforte, del diario Cinco Días, dice: el Estado no solo no ha puesto los fondos prometidos para la tarifa, sino que Hacienda debe al sistema 1.500 millones de los impuestos energéticos. ¿Se está financiando el sector público con la tarifa eléctrica? Hay otra pregunta, señor secretario. ¿Las medidas que ha tomado no cree que generan más aún un parón en las inversiones del sector, inspiración a otros países latinos para rebajar las remuneraciones reguladas y finalmente con ello hundir a las eléctricas? Vamos a ver, por partes. Va subiendo el tono de la pregunta. Vamos a ver. Los impuestos se están recaudando, primero se devengan, luego se recaudan, luego se reconocen y luego se ingresan en el sistema. Claro, todo eso lleva su tiempo. Y de hecho, nos van llegando las certificaciones y van llegando en línea más o menos con lo previsto. ¿Qué ocurre? Que una parte del impuesto importante se está devengando. Una vez que se devenga, luego hay un periodo para que el sujeto pasivo realice el pago del impuesto y luego hay un periodo entre que se ha realizado el pago, nos lo certifica la agencia tributaria y la intervención da orden a presupuestos de que libere los fondos. Por eso van entrando más despacio del momento del devengo. Pero no es que Hacienda se esté financiando con el sistema eléctrico, porque una vez que Hacienda tiene la obligación legal de entregarlo al sistema y una vez que la Contabilidad Nacional de cara al procedimiento de déficits excesivos va por criterio de devengo, pues puede llegar un mes antes o llegar un mes después. Pero los fondos están llegando al sistema eléctrico, lo que se está recaudando está llegando al sistema eléctrico y Hacienda no consigue financiarse en absoluto. Si fuera un criterio de caja, todavía, pero es que el criterio es de devengo, con lo cual es que da exactamente lo mismo. La segunda pregunta. Pues sobre el mal ejemplo que se está dando a los países latinos. No, vamos a ver. Como hemos visto, el sistema eléctrico español tiene una alta seguridad de suministro porque ha realizado ya un fuerte esfuerzo inversor.
Es que ya hemos hecho un alto esfuerzo inversor tanto en generación como en redes. Y por lo tanto, no hace falta seguir con los ritmos de inversores que teníamos en el pasado. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir invirtiendo. Primero, porque siempre hay que seguir invirtiendo para modernizar el sistema eléctrico. Y en segundo lugar, porque siempre tienes cuellos de botella en algún sitio concreto que hace falta resolver. Pero los grandes esfuerzos de inversiones que se realizaron en el pasado ya no son necesarios. Esto, yo me gusta poner el ejemplo con nuestro plan de carreteras, o con nuestro plan ferroviario, o con nuestro plan de puertos y aeropuertos. Ya se ha hecho un esfuerzo importante en infraestructuras. Claro, el argumentar de que hay que seguir realizando un esfuerzo, cargando el coste de la factura eléctrica para mantener la actividad económica, es como si yo les planteo que ahora mismo lo que hay que hacer es aumentar el déficit público y hacer un nuevo plan de carreteras para impulsar la economía. Recuerdo que eso ya se ha intentado, es el plan E, y no funciona. Lo que funciona es solidez en las cuentas públicas, un esfuerzo inversor que sea el que necesita el país y que tenga una rentabilidad adecuada. Y eso es lo que estamos haciendo. María Pérez Laya, de Antena 3 Noticias, dice: ayer las eléctricas se quejaban de que los costes de distribución eléctrica en España son los más altos de Europa porque incluyen conceptos como primas a las renovables, impuestos y subvenciones que nada tienen que ver con la distribución. Quería saber si esto es así, cuál es su opinión. Luego cambiaremos de tema. No, vamos a ver. Los costes de distribución son los costes de distribución y están separados de los costes de las renovables. Los costes de las renovables no se meten dentro de la distribución, se meten dentro de los peajes. La nueva ley incluso los separa. La nueva ley, que entró en vigor a finales del mes pasado y que su desarrollo reglamentario se está produciendo a toda velocidad durante estas semanas, distingue entre peajes y cargas. Los peajes serán exclusivamente para el pago de la red de distribución, la red del transporte, el operador del sistema y el operador del mercado, es decir, los componentes puros del sistema eléctrico, y las cargas serán lo que pague la política energética, es decir, la deuda, renovables, extrapeninsulares, etcétera. Eso ya está separado, pero incluso en el sistema actual, aunque todo se le llamara peaje, estaba claramente diferenciado cuáles son las partidas que van a distribución y cuáles son las partidas que van a otras medidas regulatorias. Otra cosa distinta es que el coste que tiene España de la parte regulada es superior a los países de nuestro entorno, pero eso ya lo he explicado. Es un motivo porque se toman determinadas decisiones de política energética en un momento determinado que hacen cambiar el mix de forma subvencionada, de forma radical, cuando las tecnologías todavía eran enormemente caras. Y luego los costes asociados a las redes de ese cambio de mix tan rápido. Pero en el resto de los países puede ser que no lo introduzcan en el recibo eléctrico. Por ejemplo, Alemania los introduce de otra manera, o Estados Unidos los introduce de otra manera. Pero en España están dentro del recibo eléctrico, pero separado de la distribución, totalmente separado de la distribución. Jacinto Carré le dice que el sector del carbón no ve claros todavía los efectos del nuevo plan del Gobierno para el sector y están preocupados por el futuro. ¿Qué medidas va a tomar el Ministerio para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo de la empresa carbonífera del Ebro en Mequinenza? Iñaki Echarri, de Modempress, ¿qué mecanismos va a utilizar el Gobierno para garantizar un hueco térmico del 7,5% para el carbón nacional en el mix de generación, dadas las reticencias de las eléctricas a quemar en sus térmicas mineral nacional? Vamos a ver. El plan del carbón, que se firma con acuerdo de todas las partes a finales del año pasado, tiene como objeto fundamental que a partir del año 2018 siga existiendo un sector del carbón en España, pero que sea competitivo y no tenga un coste adicional para el sistema. Un mínimo de utilización de carbón nacional siempre es bueno, porque España, que no es un país que tiene fuentes de hidrocarburos nacionales, la única que tiene es el carbón. Y, por lo tanto, una desaparición total de las fuentes nacionales, por seguridad de suministro, no debería ocurrir. Pero eso no quiere decir que tengamos que mantener carbón nacional a cualquier coste, sino aquel que sea razonable para obtener este objetivo de seguridad de suministro que nos permite la directiva europea y que hacen la mayoría de los países de nuestro entorno a un precio razonable. Para ello, lo que se ha puesto en marcha es un sistema, lo que pone en marcha el plan es un sistema en el cual, en primer lugar, se reordena el sector y se sigue estableciendo un sistema de colchón social para aquellos trabajadores que no puedan seguir realizando su actividad dentro del sector del carbón, con una
suave reducción tanto de la producción como del número de trabajadores del sector. En segundo lugar, necesitamos un mecanismo para garantizar un mínimo de entrada del carbón nacional dentro del mercado y se realizará dentro de la reforma del mercado. Pero ese mecanismo debe estar lo más pegado posible al precio de mercado. Debe estar lo más pegado posible al precio de mercado. Y, en tercer lugar, no es cierto que existan reticencias por parte de las empresas eléctricas españolas respecto a quemar carbón nacional. De hecho, cumplen a rajatabla el Real Decreto de garantía de suministro. Otra cosa distinta es que algunas empresas de carbón, por problemas laborales internos, no han podido suministrar carbón durante este año. Y eso explica que haya una producción más baja este año que el que viene. Pero no existe ningún problema de funcionamiento del mismo, más bien al contrario. Miguel Ángel Noceda, del País, dice: han perdido la batalla con Montoro, que además de recortar los presupuestos reunió a las eléctricas sin su presencia. ¿Se sienten ustedes ninguneados por Hacienda? No, por Dios. Esta pregunta, señor ministro, nosotros hablamos con Hacienda 50 veces a la semana. Es decir, todas las acciones del Gobierno están enormemente coordinadas y cuando el Ministerio de Hacienda se ha reunido con las eléctricas ha sido con conocimiento previo y con total información por parte del Ministerio de Industria y viceversa. Es decir, no, esto no es verdad en absoluto. Otra cosa distinta es que ciertas partidas presupuestarias del año 2013, tampoco saquemos las cosas de quicio, las de 2014 están en los presupuestos generales del Estado y ya estamos tramitando el crédito presupuestario con Hacienda para pagar los 900 millones correspondientes a 2014. Es decir, de las correspondientes a 2013 y que tenían un cierto volumen importante para el fin de asegurar el objetivo de déficit público y por el impacto que tiene esto, como he dicho anteriormente, sobre el conjunto de la economía nacional, se ha decidido no introducir en 2013, pero nada más. Pero tampoco hay que sacar las cosas, como lo del precio de la subasta. El precio de la subasta afectaba al primer trimestre de este año. Hay veces que los medios de comunicación plantean las cosas como si fuera una hecatombe. No, si las pones en su justo término, estamos hablando exclusivamente de las partidas presupuestarias de 2013, que es lo que provoca el déficit en 2013. 2014 sigue su curso absolutamente normal. Bueno, me está distrayendo el rumor que viene desde allí. Yo ruego, por favor, silencio, porque si no es difícil seguir los temas que son, evidentemente, muy complejos. Eduardo Martínez, de Radio Televisión de Castilla y León, le pregunta por lo suyo, por lo de Castilla y León. ¿Cómo lleva el Gobierno el Real Decreto que permitirá la reactivación de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos? ¿Y qué plazos manejan ustedes? El Real Decreto debería estar aprobado por Consejo de Ministros entre finales de este mes y principios del que viene. Si no recuerdo mal, está ahora mismo en Consejo de Estado. Y a partir de ahí, lo que nosotros hemos creado es el marco para que la decisión de la empresa sea la adecuada. La decisión última sobre cualquier instalación de generación la tiene el propietario de la empresa. Lo que hace el Gobierno es crear las condiciones para que ese marco sea lo más flexible posible y que tome la decisión de la forma más adecuada. Desde nuestro punto de vista, no existe ningún motivo para considerar que Garoña no pueda seguir funcionando. Y, de hecho, todas las centrales nucleares aportan una energía fundamental para el país, nos da estabilidad al sistema y es una energía de alta calidad, con lo cual nosotros deseamos que la central siga funcionando. Pero lo que hace el Gobierno es fijar el marco para que eso sea una realidad. Rubén Esteller, del Economista, le pregunta qué va a pasar con el almacén de gas Castor. Llevamos meses esperando el informe de los geólogos. Pues que tenemos que esperar al informe definitivo y una vez que tengamos el informe definitivo, ver qué acciones hay que tomar a partir de entonces, porque seguramente los informes no consigan responder todas las preguntas que tenemos planteadas. En este caso, la posición del Gobierno es conocida. En primer lugar, no se va a ver ninguna reanudación de la actividad hasta que tengamos un 100% de seguridad, y si no se tiene un 100% de seguridad, la actividad no puede reanudarse. Y, en segundo lugar, que vamos a seguir estrictamente el criterio que nos den los técnicos respecto a la seguridad de la planta y su impacto sobre las poblaciones de la costa.
Andrés del Campo, que es el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, dice: los costes fijos de las tarifas hacen inviable el regadío español. ¿Se va a tomar alguna medida por el Ministerio de Industria para evitar la caída de este sector, el sector agrario, que va a iniciar ya movilizaciones? Vamos a ver. El sector de regantes sabe que hemos estado en continuas conversaciones con el Ministerio de Agricultura, que somos conscientes que para ellos tiene un impacto importante, pero no es menos cierto que el coste de la red hasta las comunidades de regantes también existe. Entonces hay que buscar ahí una solución que tenga en cuenta todos los intereses y todas las necesidades, pero sabe perfectamente el sector de regantes que tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Industria somos conscientes de esa situación. Carmen Robles le pregunta en qué situación se encuentra la relación entre Pemex y Repsol tras los intentos mediadores del ministro Soria. ¿Hay opciones para las empresas españolas en la reforma energética de México y la privatización parcial del monopolio público Pemex? Vamos a ver, las decisiones internas de una compañía son decisiones propias y las de sus accionistas también son decisiones propias. Lo que hace el Ministerio, y en este caso el ministro, es facilitar un acuerdo, poner las bases para que el acuerdo sea el mejor posible. A partir de ahí, el Gobierno no tiene más comentarios sobre ninguna empresa privada. José Luis Sánchez le dice que la CNMC ha informado que el sistema gasista está generando su propio déficit de tarifa, que en 2014 podría alcanzar 813 millones de euros. ¿Qué valoración hacen ustedes y qué medidas estudian? Ya me he referido a ello durante la conferencia. Es una de las cuestiones a resolver el año 2014. Necesitamos darle una vuelta al marco regulatorio, que es del año 2002, y sobre eso pues, establecer un sistema de retribución que sea adecuado, que resuelva los problemas financieros que tiene incipientes el sector gasista, pero que al mismo tiempo dé una retribución adecuada a todas las actividades. Le preguntan si no es posible negociar con Bruselas un banco malo para las renovables. Vamos a ver. Es que con Bruselas no se negocia ni un banco malo ni un banco bueno. La Comisión Europea lo que hace es vigilar el cumplimiento de las directivas por parte de los Estados miembros. Y no hay ninguna directiva que diga que haya que crear o no crear un banco bueno o un banco malo. Otra cosa distinta es que en determinadas operaciones financieras se necesita el permiso de Bruselas para considerar que esa operación financiera que tiene impacto en déficit público no sea considerado para el procedimiento de déficit excesivo. O dicho en otros términos, como ocurrió con el caso del sistema bancario, las ayudas del Estado que tengan impacto presupuestario, al considerarse una circunstancia excepcional y de una única vez, pues por parte de las autoridades de Bruselas no lo computan a la hora de establecer si el Estado miembro ha cumplido o no con su senda de ajuste del déficit público. No acabo de ver que exista una relación entre Bruselas y un banco malo de renovables. Pero es que además tampoco veo la necesidad, porque lo que se ha establecido en el nuevo sistema de retribución es una retribución que consideramos adecuada, razonable, al conjunto del proyecto. Proyectos que tenían un alto nivel de apalancamiento y alto nivel de financiación. Si el proyecto está sólidamente construido y el precio era el adecuado, no debería tener ningún problema desde el punto de vista financiero. La falta de presión competitiva, le dicen, es un problema que afecta a los mercados de gas y de electricidad. ¿Qué medidas van a adoptarse para facilitar el acceso de nuevos competidores a estos mercados? Constantino Rivera le pregunta si han considerado en algún momento el troceo de las compañías eléctricas para la separación patrimonial de las actividades de generación y comercialización. ¿Planea la sombra de la nacionalización, al menos parcial, del sector? Y Carlos Prieto, ¿cómo pueden entenderse las palabras del presidente Rajoy en la rueda de prensa de fin de año cuando apostó por una reforma del mercado eléctrico para introducir más competencia? Vamos a ver, voy a empezar por el final. Nadie ha planteado nacionalización ni nada por el estilo. No deja de sorprender que en algún medio de comunicación el resultado de el establecimiento de un precio a propuesta de la CNMC por parte del Gobierno, en algún medio se vio reflejado como se está nacionalizando por 3 meses el sistema eléctrico español. O sea, la palabra nacionalización gusta mucho, pero no hay nada ni parecido.
ni parecido por parte de las opciones que estamos barajando para la reforma del sistema eléctrico. Las empresas son empresas privadas, van a continuar siendo empresas privadas, toman sus decisiones, etc. Otra cosa distinta es que intentemos ver cuáles son los mecanismos que ahora mismo existen en el mercado, de qué manera se pueden mejorar, cómo se puede aumentar la competencia y la transparencia en la fijación de precios, y estas son cosas sobre las que estamos trabajando en estos momentos. Pero nada de nacionalización ni de intervención del Gobierno en la propiedad de las compañías, ni muchísimo menos. César Pastor, con esto ya vamos a terminar, dice que 126 alcaldes han firmado un manifiesto en el que piden al Gobierno que se respete el gran valor que aporta la energía eólica para las ciudades y municipios. ¿Cuál es el futuro? Lo he dicho al principio de mi intervención, la energía renovable es una de las piezas fundamentales de la generación en España. Y lo va a seguir siendo. Pero fíjese la diferencia entre la situación previa, con los precios fijados por tarifa, y la situación actual con la reforma. Hasta este año, cada vez que soplaba el viento en España, cada vez que teníamos recurso eólico, el sistema perdía dinero a chorros. Cuanto más soplaba el viento, más cara era la electricidad. Ahora, cuanto más sopla el viento, mejor para el país. Porque lo que estamos retribuyendo es una inversión. No estamos retribuyendo la energía que vierte al mercado al doble, al triple o a 10 veces más el precio de mercado. Esa es la diferencia fundamental. Antes, cada vez que salía el sol y soplaba el viento, y en España sopla el viento y sale el sol, la electricidad subía de precio. Ahora baja. Es una diferencia fundamental. Y todo ello intentando mantener un sistema de retribución razonable para todas y cada una de las tecnologías. Señor ministro, ¿quiere usted decir algo para finalizar? No, yo creo que el secretario de Estado ha estado suficientemente claro y no tengo absolutamente ni una sola palabra más que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de don Eduardo Montes, presidente de UNESA, de don Francisco Gil Ortega, presidente de Enresa, y de don José María Román, socio director de EI, Ernst & Young, que hacen posible este foro de la nueva energía, les agradezco, señores ministros y señor secretario de Estado, que hayan compartido con nosotros algo tan relevante como la reforma energética española. Muchas gracias a todos ustedes. Les esperamos pronto.